Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les habla Cristian Loaiza, del canal de Self-Sufficient Nation. Estoy saliendo a caminar. La semana ha sido un poco agitada para mí. Eh, Toronto, bueno, les cuento que no está muy bonito, está un poco nublado, quizá llueva, pero no quería dejar de hablarles. Acabo de terminar mis responsabilidades diarias y no quería dejar de hablarles a ustedes. En especial, como se habrán dado cuenta, estoy haciendo cosas más personales, temas más orientados a la salud mental, al desarrollo personal, en especial en estas circunstancias que todos estamos viviendo. Y les quería contar que por aquí, por Toronto, se está escuchando de la posibilidad de que exista un tercer confinamiento. Si bien es cierto, ahorita las cosas están un poco bien, pero es algo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay muchas variantes del coronavirus y no sabemos en realidad cuándo esto va a parar. Pero está habiendo muchos rumores que podría haber un tercer confinamiento en la ciudad. No sé cómo esto va a afectar a muchas personas, pongámonos a pensar en pequeños negocios, en gente que vivía de esto y subsistía de esto, cómo estará sobreviviendo ahorita. Es realmente doloroso. No sabemos cuándo va a parar, pero bueno, creo que la mejor manera de hacer esto es reinventándonos. Yo tenía muchos planes, los cuales he tenido que ir cambiándolos y ajustándolos a las actuales circunstancias. Y bueno, ese es mi objetivo de esto, es hablar, uno, que me conozcan de una manera más personal, cómo pienso, cómo siento y cómo mi experiencia aquí, cómo mi experiencia hasta ahora pueda ayudarlos en lo que sea, simplemente quizá dándoles ideas o dándoles nuevas formas de pensar. Y el día de hoy quería hablar, ya que en Canadá se habla mucho de que más de las 2/3 partes de la población canadiense está con una alta ansiedad y depresión incluso. Hay muchas personas deprimidas, ansiosas y personas que se sienten solas, ¿no? Y es un fenómeno que creo que está pasando en general en el mundo, no es algo que solo pasa en Canadá. Las personas se van sintiendo solas, ansiosas y se están deprimiendo más fácilmente, lo cual es alarmante. Bueno, como podrán ver, mi pelo está un desastre, pero bueno, tiene sentido, no me corto el pelo hace más de 6 meses, así que no está muy mal. Y bueno, como les digo, la ansiedad, la depresión y la soledad está en crecida, está en alza, ¿no? Resulta algo increíble. Yo creo que obviamente esta pandemia ha acentuado todo eso, ha acentuado nuestra ansiedad, nuestra depresión. No sé si depresión, pero definitivamente ansiedad sobre lo que pasará con nuestras vidas, ¿no? Soledad porque hemos estado mucho tiempo más en casa, aislados del mundo, sin poder hacer vida social, sin poder estrechar la mano de un amigo, sin poder estar en contacto con personas que están en nuestro círculo de amigos. Y como saben, creo que ya no muchas personas tienen tantos amigos como antes, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales la sociedad creo que es mucho más individualista, al menos donde yo estoy. La sociedad norteamericana, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, es altamente individualista. Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo que la sociedad donde vivo yo, que es Canadá, es altamente individualista? De donde vengo, como saben, yo soy latino, la gran parte de mi vida he vivido en Lima, Perú, un país altamente latino, con la cultura latina. Y ustedes saben, los latinos somos muy habladores, conversadores, sociables, somos cálidos. Necesitamos ese contacto social con nuestra cultura, ¿no? Y con otras personas. Quizás es una característica de todos los latinoamericanos, o todos los que hablamos español, todos los hispanohablantes del mundo, ¿no? Todo el mundo nos asocia con sociable, algo extrovertido. Muchos piensan que todo el mundo baila salsa increíblemente. Pero bueno, cuando uno viene aquí y viene de un país como los nuestros, Latinoamérica, Centroamérica, pues te encuentras que la gente es distinta, no es tan cálida. La gente es muy amable aquí, eso sí, pero cada quien se ocupa de su vida. No hay ese contacto emocional, ese
ese lazo emocional entre las personas creo que es lo que falta aquí. Las redes sociales tienen mucho que ver con eso. Como saben, las personas literalmente viven en el celular. Y yo también a veces me atrapo pasando demasiado tiempo ahí en el celular, ¿no? Sobre todo haciendo cosas que a veces no dan mucho valor, ¿no? No estoy grabando videos, ni estoy haciendo videos para ustedes, sino simplemente ahí chismoseando la vida de otras personas, viendo a personas conocidas de la farándula que hacen, que postean. Y eso creo que en lugar de darte algo de felicidad, creo que hace que te compares con esa persona, ¿no? En el mundo de las redes sociales todo parece felicidad, todo parece la vida perfecta. Todos son lindos, todos son bellos, todos tienen el cuerpo perfecto, lo cual no se relaciona con nuestra vida diaria, ¿no? Vemos que muchas personas, muchas celebridades, muchas personas de nuestro círculo parece que tienen una vida perfecta, que todo de su vida es felicidad, lo cual no es cierto. Nunca confundas apariencias por realidad, ¿no? Y como les digo, creo que las redes sociales tienen mucho que ver en esa falta de conexión emocional entre las personas, ¿no? Las personas ya no conversan como antes, ya no interactúan como antes. Ahora simplemente envías un mensaje de texto, envías un WhatsApp y eso es como te comunicas. Así que los males de hoy no son enfermedades en el cuerpo, son enfermedades en la mente. No sé exactamente cómo decirlo, pero veo que muchas cosas en la humanidad pues están cambiando. La gente da valor a muchas cosas que a veces no tienen tanto valor, ¿no? Como les dije, las redes sociales contribuyen a eso. El simplemente estar muy autoabsorbido por tus propios pensamientos, mejora esas habilidades, ¿no? Yo estoy en mi proceso de mejorarlas. Tengo cierto progreso, pero creo que aún tengo mucho por mejorar. De alguna manera tener cierto propósito en tu vida te ayuda mucho con eso porque sabes lo que vas a hacer, sabes a dónde va tu vida. No estás prácticamente viviendo el día a día a la deriva, sin saber dónde vas. O buscando personas que vengan a tu vida para salvarte, ¿no? Eso es lo que veo mucho en la sociedad. Que la gente en realidad en general, la mayoría de nosotros vivimos en nuestro mundo interior, vivimos en las redes sociales. Creo que eso contribuye a la soledad, contribuye a la ansiedad, a la depresión, definitivamente sí. Pero no es todo, ¿no? Creo que debemos desarrollar esa habilidad para conectar con los demás, para tener amistades reales, no amistades que parecen o que, bueno, solo nos juntamos para no sentirnos solos, ¿verdad? Incluso relaciones íntimas, relaciones de amistad, pues ajustemos eso, ¿no? Ajustemos esos cambios para mejorar esto en el mundo y poder lidiar mejor con la adversidad que no sabemos cuándo pase. Siempre esta mentalidad que lo mejor siempre está por venir, ¿no? Tengo un mentor que se llama Jim Rohn. Siempre escucho sus audios, no sé si a ustedes lo conocen, pero él ya falleció, pero sus audios siguen vivos. Y él siempre dice que no es posible cambiar las circunstancias, no es posible cambiar a las personas. La única persona que tiene poder sobre tu vida eres tú, ¿no? Y generalmente todo cambia cuando cambian tus pensamientos, cuando cambian la manera en que ves el mundo. Así que no dejes que esta pandemia te derrote. Y si estás solo, te sientes deprimido, ansioso por lo que pasa en el mundo, habla con alguien en que realmente confíes, en que pueda ser vulnerable, pueda ser auténtico, pueda ser genuino y mostrar tus sentimientos. A veces yo como hombre me ha costado mucho abrirme al mundo. Y parte de este canal tiene que ver con eso, con mi desarrollo personal. Ser vulnerable siempre me ha dado miedo, así que yo creo que la única manera de vencer ese miedo es haciéndolo. Así que, suscriptores del canal, les recomiendo
hacer eso, no pierdan la esperanza y pase lo que pase este año, exista o no más confinamiento, reinvéntese y hablen con alguien si es que tienen que hacerlo, ¿no? Así que cuídense todos.